Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora en que ustedes nos estén haciendo favor, pues obviamente de sintonizarnos. Esto es Cronómetro 2020, ya regresamos, ya tenemos nueva temporada y bueno, pues me da mucho gusto saludarlos, soy David Mendoza y bueno, pues estamos transmitiendo como siempre desde la Ciudad de México y bueno, pues el día de hoy ya nos pueden encontrar por todas nuestras redes sociales. Facebook, YouTube y por supuesto, nuestro canal de Instagram. Ahí también vamos a estar haciendo algunos en vivo. Así es que, bueno, pues nos va a dar mucho gusto encontrarnos con ustedes a través de estas plataformas. El día de hoy, bueno, pues nos reunimos nuevamente en este panel, en este espacio de análisis vamos a desmenuzar los temas. Justo nos encontramos en un momento en el cual, bueno, pues como decidimos darnos este break para esta ya quinta temporada, porque déjenme decirles que literal hicimos ya diversas etapas. Una primera etapa, como ustedes saben, que la hicimos en podcast. Después, bueno, pues empezamos ya a utilizar estas otras plataformas. Después estuvimos en una agencia y bueno, pues ahora estamos en septiembre, mes de la independencia, celebrando también nuestra independencia ya como Cronómetro 2020. Y bueno, pues me da mucho gusto saludar a Alejandra González. Hola, Ale, ¿cómo te va? Hola, David, ¿cómo están? Hola, Edgar, ¿cómo están? Aquí muy feliz de poder volver y a comenzar esta nueva temporada con muchos temas que se vienen y muy importante para en todo el país y en el mundo. Oye, y sobre todo, deja de que se vienen, que ya se vinieron desde hace rato. Vamos atrasados. Es una cuestión interesante. Estuvimos cuestión de unas 5 semanas fuera y esto, la verdad es que se fue acelerando y finalmente, bueno, pues se van planteando nuevos horizontes, nuevas perspectivas y bueno, pues habrá que analizarlas. Edgar Valenzuela, ¿cómo estás? David, ¿cómo te va? Ale, pues contento de estar de nueva cuenta por acá, después de un break, como bien dijiste, un descansito de unas 5 semanas para replantear también este proyecto, hacer algunos ajustes y saludando a nuestro auditorio que ya sabemos que nos extrañaron, nos hicieron llegar mensajes. Oye, ya nos extrañaban, ya nos llamaban, ya nos decían que cuando volvíamos al aire, que cuando empezábamos otra vez a generar pues estas mesas de discusión, estas mesas pues en los cuales, bueno, pues nos vamos encontrando. Y bueno, pues en este sentido y obviamente para ir marcando las manecillas de este Cronómetro 2020 o en ese sentido también ver cómo viene el cronograma ya digital. Hay un tema que ha resultado, vamos a llamarlo, por demás difícil. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con una percepción donde la sociedad, donde la opinión pública mexicana e inclusive la opinión pública internacional no necesariamente se siente a gusto y que es justo la despenalización del aborto. Recordemos que, bueno, pues este tipo de temas, este tipo de, vamos a llamarlo, pues de circunstancias, pues obedecen precisamente a una evolución, a un contexto que es sin duda bastante complejo y que tiene que verse desde diferentes aristas. Hay quienes plantean una idea en torno a que el análisis de este tipo de temáticas en términos legales se tiene que ver bajo el ámbito exclusivamente de derechos individuales. Hay quienes, desde una perspectiva religiosa, señalan que esto simplemente es impensable. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando prácticamente de un asesinato, de un infanticidio.
Hay quienes lo plantean desde un derecho de la mujer y desde una cuestión en donde las mujeres tienen este derecho a hacer con su cuerpo lo que ellas consideren necesario. Pero hay otras personas que plantean también que esta perspectiva en términos de la despenalización del aborto tiene que ver también con una cuestión ligada precisamente a un contexto donde la ética sea entonces establecida. Yo diría, y empezaría con esto la discusión sin duda, aparte que es una temática muy subgéneris, sobre todo tomando en cuenta que precisamente pues en esta mesa pues estamos Edgar y yo, y por supuesto aquí Alejandra nos va a dar un punto de vista yo creo que muy particular sobre esta situación que desde una perspectiva tal vez un poquito más amplia o tratando de ser más neutral, yo la centraría en 3 elementos, Edgar y Alejandra. 1, la educación sexual. 2, la prevención. Y 3, la de un marco legislativo que en un Estado de Derecho, en un Estado laico, establezca, bueno, esta última posibilidad, obviamente, para las mujeres. Hay quienes dicen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un vuelco hacia la izquierda. Habría que ver en estas circunstancias cómo podemos, obviamente, irlo abordando. Alejandra González. Gracias, David. Te voy a dar un punto de vista desde mi generación. Y creo y considero también que, como dices, es un tema muy delicado. Es casi lo mismo que hablar también de contraer matrimonio con personas del mismo sexo. Entonces, bueno, en este caso la despenalización del aborto, yo lo veo desde mi punto de vista personal, primero que nada. A lo mejor soy muy neutral en mi vida, tal vez. Sí lo veo como necesitamos nosotros tomar nuestras decisiones, saber lo que nosotros vamos a hacer, dependiendo de las circunstancias. Pero aclaro y entiendo el tema que estás diciendo en cuanto a la educación en México. Está muy escasa de una educación sexual, el decir cuáles son las protecciones que debemos tener, tanto mujeres como hombres, cuáles son nuestros periodos, donde podemos estar embarazadas, donde no podemos estar embarazadas, y también cuando se da por una violación. Y bueno, a lo que yo he visto en todos los movimientos feministas que se han ido dado a lo largo de los últimos 3 años, que son la mayoría de mujeres entre un poco menos de mi edad, 1 año, 2 años, y mayores a mi edad, como menos de 30 años o inclusive más, es más que nada también un tema de cultura y de religión, en el que ellas he escuchado, tengo amigas feministas, que se proclaman a esto porque ya son diferentes las generaciones, son diferentes culturas, ya no son las mismas tradiciones, ya no son las mismas ideas o la misma forma de ¿cómo se llama? Pues de educar a la gente y de pensar, porque obviamente estamos hablando de que hace 50 años, si una mujer salía embarazada, por la razón que tú quieras, era lo peor, era un pecado abortar. Inclusive ni siquiera había instituciones de salud adecuadas y aprobadas tampoco por ninguna institución para poder interrumpir el embarazo. Y pues ellas, en las feministas, en su mayoría, se justifican a que ya no son las mismas reglas, ya no son las mismas generaciones, todo el mundo va evolucionando, y así como a los hombres en su momento ellos quieren también participar en una decisión así, también las mujeres debemos de participar en esta decisión. A lo mejor, y mi mamá no van a estar de acuerdo conmigo, me van a decir, pero es una decisión de 2. Pero vuelvo al punto, todo depende de qué forma haya sido el embarazo. Oye, Ale, acabas de señalar algo que a mí me parece que es muy interesante. Este choque, y Edgar, con eso quiero que liguemos precisamente la orientación del tema, este choque entre lo que es la moral y la ética, lo que es las libertades individuales y el asunto de las creencias, que efectivamente, bueno, pues sabemos hasta el momento que no hay ninguna religión, hasta donde prácticamente se conoce, que acepte la interrupción
del embarazo, bajo ninguna circunstancia. Aquí yo creo que donde deberíamos de ahondar, y Edgar, a lo mejor aquí podríamos fortalecer, es una vieja demanda de la izquierda. Es una vieja demanda que de alguna forma coloca nuevamente al individuo por encima de las creencias y de la moral. Edgar Valenzuela. En primera sí quiero hacer un comentario también sobre la presencia mayoritariamente masculina en esta mesa, ¿no? Claro. que estamos hablando del tema del aborto. La programación era distinta por distintas circunstancias de agenda, pues el resto de las compañeras no pudieron llegar, entonces de antemano una disculpa. Pero bueno, ya había que entrarle al tema, Edgar, porque aparte hay que decirte que siempre se ha planteado el hecho de que los hombres discuten y deciden sobre el cuerpo de las mujeres, cosa que yo creo que hoy en día, ante esta nueva realidad política, ante esta nueva realidad social, en esta segunda década del siglo XXI, bueno, las condiciones tienen que ser distintas. Tiene que haber, obviamente, una mayor participación de las mujeres en este tipo de temas. Claro, desde luego. De hecho, ellas tienen que ser las ¿no? debatientes y las que tengan que estar alzando la voz sobre esa temática. Me voy a detener solamente un momentito en esta parte que mencionabas, de la posición de las distintas religiones. No tiene, a ver, la religión no tiene por qué estar normando la vida pública en pleno siglo XXI, ¿no? La religión, cada uno, y está consagrado en la Constitución, la libertad de cultos, cada uno puede profesar la religión que mejor le parezca, que esté más acorde a sus intereses, a su cosmogonía, pero eso no quiere decir que el Estado tenga que adoptar distintos postulados religiosos para su actuar. Y sobre todo en México, hablando de América Latina, sobre todo México ha sido uno de los países que mayor ejemplo ha dado de eso, porque nos costó una guerra, la guerra de reforma justamente se dio para separar a la iglesia, el Estado, el poder religioso del poder político. Ahora, hay dentro de todas las polémicas que se han hecho sobre este tema de la despenalización del aborto, me llama mucho la atención que se repite que el aborto o la fecundidad es un tema de dos, y no necesariamente. O sea, muchas veces nosotros creemos que porque así sucede en nuestro entorno, todo el mundo vive en las mismas circunstancias, claro. ¿no? Como decía el dicho, creen que que todo el país es como Cuautitlán. Pues no, hay muchos Méxicos viviendo dentro de este México. Hay una cultura machista muy enraizada en nuestra sociedad. Todavía se da la venta de niñas. Tenemos una serie de costumbres, de ideologías que son muy perniciosas para hechos de las mujeres. Entonces no es un tema nada más de dos, tiene que ver con un montón de otras circunstancias sociales, económicas, incluso culturales, que tienen que estarse observando. Al final de cuentas, creo que estamos avanzando en el camino correcto, en la protección de los derechos de la mujer. Y quien menciona que los derechos del niño, de la niña, o sea, del feto y demás, ahí también hay una discusión científica, ¿eh? No nos hemos podido poner de acuerdo a partir de cuándo considera que el feto o el cigoto ya tiene vida. Entonces, ni siquiera en términos científicos tenemos pues un acuerdo. Una misma base de la cual partir. Entonces, hasta en ese aspecto es polémico el tema. En este sentido, Edgar, simplemente para apuntalar, a ver, lo que se hizo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue despenalizar la acción, despenalizar que ninguna mujer que haya tomado la decisión de interrumpir su embarazo
sea una mujer que tenga que ir a la cárcel por esta acción. Y días después, la Suprema Corte de Justicia también estableció para que los congresos locales no puedan, pues obviamente encontrarle ahí alguna salida, señalar que no pueden argumentar que el inicio de la vida se da desde la concepción, precisamente porque hay esta dicotomía, esta discusión científica, inclusive religiosa, hay que señalarlo así, que se da precisamente porque no hay un acuerdo todavía. Dentro de las notas que estuve revisando, tanto Santo Tomás de Aquino como el mismo San Agustín planteaban que el alma de las personas no llegaba hasta los 45 días, que antes de eso, bueno, pues esto simplemente no existía. Pero también lo que encontramos es que hay un debate en términos de este origen, qué es lo que se debe de considerar persona. Una persona ya se vuelve desde el momento en que tiene una forma humana. Nadie está hablando también, porque eso también hay que marcarlo, que bueno, pues el aborto se va a permitir en los 9 meses de gestación. Hay un límite que establece precisamente la ley, que son 12 semanas, y que por supuesto se hace énfasis muchísimo en cuestiones donde el producto, en este caso el feto, tenga algún tipo de malformación o sea un asunto de un caso extremo de violación. Y como tú lo señalas precisamente, y seguramente Alejandra aquí también nos podrá complementar, hoy en día las violencias hacia las mujeres se han acrecentado y esas violencias pues en muchas ocasiones terminan en este tipo de embarazos no deseados donde pues las mujeres tienen que tomar una posición. En este sentido, Alejandra, pues llama la atención la cantidad de mujeres que han sido encarceladas, por lo menos en los últimos 3 años, y estamos hablando que van entre las 400 y las 700 mujeres en diferentes partes, en diferentes estados del país, que han sido encarceladas por este asunto, ya sea un aborto que ellas hayan provocado o inclusive abortos espontáneos en donde la autoridad determina que como es aborto, esa mujer tiene que ir a la cárcel. Alejandra González. Sí, justamente en algún momento la Suprema Corte había especificado eso, que los abortos solamente se harían los primeros 12 semanas de gestación de la mujer, justamente como mencionas, debido a que no corre riesgo tanto el feto como tampoco corre riesgo entonces madre, y en el caso de violación habría una excepción para poder hacerse después. Igual después, si la mamá llegase a tener una complicación en el embarazo y tiene que abortar, sí se entiende que es por alguna otra complicación en su cuerpo o alguna otra complicación en el feto que tenga que ser el aborto después de las 12 semanas. En cuanto a lo que me mencionas de las violaciones en distintos aspectos, ya sean físicos, sexuales y demás, en México, en las mujeres, en los últimos años sí ha sido bastante creciente, como mencionas, debido a que ya la mujer ya no se deja. O sea, ya la mujer ya no soporta. Todos tenemos un límite y como te lo he dicho desde el principio, ha estado en una evolución constante este tipo de comportamientos, este tipo de, pues en este caso de exigir una, no igualdad, pero sí equidad. Porque no es lo mismo pues un hombre que una mujer al final del día, pero tampoco trata de vivir toda la vida bajo machismo o siendo sumisa de un hombre o siendo lo que yo, deseando algo que yo quiero ser, pero no puedo hacerlo porque a mi esposo le molesta o porque tengo miedo al que dirán. Simplemente el hecho, y yo lo veo, no salgo a la calle y ¿qué pasa? Hay miradas, hay personas, te sientes que tienes que estar volteando a todos lados porque no te sientes segura. Son muchísimas cosas que son machismos que han ido marcando a lo largo de la vida. Y es como te iba diciendo, la cultura ha cambiado y bueno, yo creo que, considero que la base de todo esto tiene que ser la educación. Y como te decía, es la educación sexual, pero también la educación para el hombre. Para el hombre.
la a educación, la tratar prevención. a una mujer. Porque Para como los siempre dos, le ¿eh? hemos dicho, a los dos, pero como siempre le he dicho, a lo mejor si un hombre le gusta violar a las mujeres, pero entonces te ponen el ejemplo de, es como, ¿por qué no violas a tu hermana? ¿Por qué no violas a tu mamá? ¿Por qué tienes que andar violando mujeres en tu vida? Y este es un asunto que déjame señalarte, es muy interesante, sobre todo porque aquí, permítanme hacer un análisis desde los mismos medios de comunicación. La cantidad de imágenes, la cantidad de circunstancias que se nos presentan hoy en día en los medios de comunicación, pues han exasperado la violencia, precisamente tomándolo como algo natural, algo normal. Se ha normalizado esta violencia, ¿no? Hoy la cantidad de acceso que tenemos y la facilidad que existe para poder visualizar, poder bajar imágenes, poder bajar videos, etcétera, etcétera. Esto va de alguna forma deformando también la manera en la cual nosotros interpretamos la sexualidad. Y en este sentido, bueno, pues es justo uno de los elementos que argumentan y arguyen precisamente estos grupos religiosos, donde, bueno, pues plantean que hay una cultura de la muerte, que se está fomentando una cultura de la muerte y que precisamente este tipo de agenda pues lleva hacia otro lugar. Justo para hablar al respecto, Edgar, quisiera yo saber, desde la izquierda, ¿hay un plan, hay una agenda internacional que entonces nos esté llevando a este tipo de acciones para acabar con la población, para disminuirla, para, no sé, es muy parecido esto a lo que es el mismo movimiento antivacunas o estas legislaciones que de alguna forma, bueno, pues plantean una visión también en características religiosas. Llama la atención, por ejemplo, estados como Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Querétaro, Yucatán, Puebla, Jalisco, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Colima, Baja California, Morelos, que los congresos han tenido también una visión que, como bien decía Edgar, bueno, pues en México tenemos muchos Méxicos y tenemos muchas formas de pensar. Sin embargo, también es cierto, yo creo que habría que subrayar, y fíjate que tú lo sabes muy bien, soy crítico del presidente López Obrador, lo cierto es que esto no viene del presidente López Obrador, e inclusive cuando le preguntan al presidente cuál es su postura, él dice que mejor no se mete en esas cosas, porque sabe muy bien que es un tema que es muy espinoso, es un tema controvertido, es un tema que desgasta políticamente y que efectivamente puede representar obviamente un golpe directo para su gobierno. ¿Fue esto un movimiento de la izquierda, para atender alguna agenda transnacional, supranacional o de unas entidades por ahí desconocidas, Edgar? ¿O en realidad lo que estamos viendo es más bien un tema que atendía a una agenda que desde hace mucho tiempo está ligada precisamente a una política pública de salud? Pero en primera, tienes razón, el presidente no apoyó ni impulsó la despenalización del aborto. Realmente quienes lo han hecho han sido grupos feministas dentro y fuera de Morena. Este no es un tema nada más del actual gobierno, se ha trabajado durante mucho tiempo y ahí sí todo mi reconocimiento a los grupos, a las agrupaciones feministas, porque han luchado por este tipo de reconocimiento de sus derechos. Que ojo, eso es lo que está de fondo. Hace un ratito se mencionaba si ha aumentado la violencia contra la mujer. Yo no lo sé. Lo que sí sé, o sea, yo pondría en tela de juicio el que ha aumentado. Te voy a decir por qué. Porque antes no se consideraba violencia. Es decir, estábamos tan acostumbrados a determinado tipo de actitudes, de acciones machistas, que no las considerábamos anormales. Cuestión que se ha ido avanzando en la materia y hoy no ya no se toleran, ¿no? Distintos tipos de violencia contra la mujer. Entonces, yo creo que va por ahí, más bien es una lucha histórica de las agrupaciones feministas por el reconocimiento de sus derechos
y también para poner un alto a la violencia que se ejerce en contra de ellas. Mencionaba Ale el acoso, el abuso del cual son objeto las mujeres en nuestro país cada que salen a la calle. O sea, México es uno de los países con mayor número de feminicidios en el mundo. Entonces eso te tiene que decir algo. El que estén, el que haya mujeres presas por aborto en un país donde la procuración de justicia, pues básicamente siempre ha sido un tema muy lamentable, ya te dice algo, ¿no? De por sí. Entonces, no hay ninguna agenda oculta, internacional y demás. No, es un tema de luchas locales, y yo sí recomendaría respetuosamente a los grupos pro vida, y lo digo de verdad de forma muy, muy respetuosa, que así como estamos preocupados por la vida antes del alumbramiento, también nos preocupemos por la vida después del alumbramiento. O sea, ¿cuántos niños no solamente nos estamos quedando en la etapa de la gestación? De qué, si sí o si no se permite la interrupción legal del embarazo. Pero ¿qué pasa después? ¿Qué calidad de vida le estamos dando a los niños en este país? ¿Cuántos niños hay en nuestro país que sufren de miseria, que mueren de hambre, que tienen condiciones muy precarias para vivir? Eso también es importante. Es más, yo me atrevería a decir que es mucho más importante en términos genéricos, digamos, globales, que el estar discutiendo si nos oponemos o estamos a favor de la concepción de la vida, como desde el punto de vista que lo plantean los grupos pro vida, ¿no? Y fíjate que tienes razón, porque bueno, pues hay que señalar justo esta otra parte, Edgar Valenzuela, sobre todo en el momento en el que hay otros problemas sociales, como bien señalas, en términos de qué está pasando con la niñez hoy en día, a qué está expuesta, cuánta violencia también existe, cuánta falta de educación, cuánta necesidad en términos de desarrollo social, de entretenimiento, de cultura, y bueno, pues por supuesto temas de salud que están muy marcados. Pues estamos también ya a punto de ir cerrando este cronómetro 2020. David, Alejandra, ¿me permites decir rápidamente nada más un punto que me parece también importante, considerando todo esto de la despenalización del aborto? Es también crear conciencia tanto en las mismas mujeres o en pareja, dependiendo de la situación y el tema de lo que llegue a suceder cuando se hace un aborto. Es también la concientización de que si realmente no se tienen los recursos para mantener a un niño, a un bebé que viene en camino, eso también, pues obviamente, es un factor muy importante que hay que ver, porque justamente como mencionaba Edgar en algún momento, hay muchos Méxicos, son muchos tipos de vida diferentes a los que nos hemos visto en a lo largo de nuestra vida, y lo mismo origina que a lo mejor en su momento, si una persona, una mujer, decide tener un hijo porque no tiene los recursos para tener un aborto, o no tiene el apoyo para tener un aborto, o simplemente su pareja no lo permite, entonces, ¿qué pasa? Tienen el hijo, tienen el bebé, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué educación le van a tener? ¿Le van a dar? ¿Con qué lo van a alimentar? ¿De qué van a trabajar? ¿De qué van a vivir? O sea, eso es como dice Edgar. O sea, yo creo que es más importante ver cómo tenemos hoy en día la educación de los niños, la educación en tanto hombres y mujeres, desde chicos, a ver si va a originar una pobreza en una familia nueva, o nunca van a pasar y van a sufrir de depresión, van a tener problemas con las drogas, con el alcohol. ¿Por qué? Porque obviamente no va a haber ningún apoyo económico, porque tampoco cualquier tipo de gobierno, no estoy hablando de cualquier tipo de gobierno es capaz de proteger o de apoyar o de ayudar este tipo de situaciones en las que se dan chavitas que salen embarazadas a los 16, 15 años, 14 años y tienen a su hijo
Ahí está, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden tener? Claro, no hay un desarrollo necesariamente. Y a ver, antes de que vayamos cerrando ahora sí el cronómetro 2020 del día de hoy, sobre todo decirle a toda nuestra audiencia que es un tema que tiene que ser tratado con mucho cuidado, con mucho respeto. Cada cabeza es un mundo, por supuesto, aquí no se trata de imponer una percepción o una visión. Hay un problema real, hay un problema establecido aquí, en la cual, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como uno de los poderes del Estado mexicano, bueno, pues toma una determinación bajo ciertas circunstancias. Eso no significa que el Estado mexicano esté diciendo que, bueno, pues ahora todas las mujeres abortar y todas las mujeres hacer lo que quieran. No, por supuesto que no, pero es un paso importante, es una discusión que se está dando en diversas partes del mundo y que, bueno, pues por supuesto, por la importancia, por nuestra cantidad demográfica mexicana, por toda una serie de circunstancias que se vive en la política pública de salud y de desarrollo, bueno, pues este tipo de temas hay que traerlos adelante. Edgar Valenzuela. Eso, como bien lo mencionas, no nada más es un tema de postura religiosa, ¿eh? O sea, digo, yo también tengo mi religión, yo soy católico guadalupano, pero eso no me puede a mí llevar a erigir o tratar de imponerle a la sociedad de la que vivo las creencias religiosas que tengan. Creo que son dos puntos de vista distintos, son dos áreas distintas. Por eso habría la charla diciendo que la religión tiene que estar por un lado y la vida social del otro. Ahora, solamente puntualizar, no todas las mujeres tienen la capacidad para elegir, ¿eh? Estamos obviando que hay muchas mujeres que viven en condición de violencia extrema, en las cuales no tienen ni voz ni voto. Entonces, el creer que solamente con un tema de educación sexual se va a resolver las cosas está muy lejano a la realidad. Tiene que ser si queremos atacar de raíz el tema, lo tenemos que pensar en toda su complejidad y en todas las áreas en las cuales las mujeres en nuestro país, en esta sociedad en pleno siglo XXI, siguen enfrentando cuestiones de desventaja, de violencia, que esa es la raíz de esta polémica, ¿no? La violencia hacia la mujer, violencia institucionalizada y también muy enraizada culturalmente. Por ahí tendría que ir. Alejandra, tienes un minutito. Gracias, David. Sin duda hay mucho que hacer y sí es un tema muy polémico, es un tema que hay que tratarse, como dices, con mucho cuidado y estar bien informados. Y pues nada, ojalá sigamos teniendo este tipo de pequeños pasos para ir mejorando tanto como sociedad. Hoy en día, y para ir cerrando la temática, yo creo que sí se puede señalar que viene una discusión fuerte, sobre todo con este asunto de la objeción de conciencia y, por supuesto, un debate científico, ético, en relación a cuándo se puede considerar que se inicia ya formalmente la vida de un ser humano, ¿no? Si es en el momento de la concepción, si es el momento hasta que se empiezan a formar ya los órganos de este feto, pero bueno, pues será una decisión, porque este panorama no termina aquí, ¿eh? Esto es simplemente un primer paso que se da desde el Estado mexicano, precisamente para poder ir visualizando y dejando muy claro cuáles van a ser las vertientes que se tendrán que discutir. Y bueno, pues por supuesto, en el ámbito político esto es algo que a nadie le agrada, a ningún político le agrada por una sola razón, porque esto lo puede hacer perder popularidad. Tal es el caso del presidente López Obrador, que decidió mejor hacerse a un lado. Así es que bueno, pues amigos, amigas, me da mucho gusto estar de nuevo aquí con todo este panel de Cronómetro 2020. No me queda más que agradecerle a Alejandra González que haya estado con nosotros en esta temática. Edgar Valenzuela, bueno, pues hablando temas de mujeres, mira nada más, pero bueno, pues la mesa lo requería en este instante y bueno, pues simplemente
para decirle a todos nuestros amigos que nos pueden encontrar, recuerden, en nuestro canal de YouTube, Cronómetro 2020, así como en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde, bueno, pues también vamos a estar haciendo algunos enlaces en vivo. Así es que, bueno, pues les mando un gran saludo. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020.